El embajador Montaño acaba de regresar de una misión precisamente en representación de la JIFE en América Central, ahora nos explicará, y precisamente son estas misiones de supervisión que se hacen en el terreno, además de la información que presentan los estados. A mí me llamó mucho la atención en el segmento anterior lo que hablabas de precursores. Se sabe que sin la presencia de acetona completamente no se puede hacer el secado y el tratamiento de la hoja de coca para transformarla en cocaína. Los productores de acetona en el mundo no son muchos, hasta donde entiendo yo, creo que son básicamente Alemania y Suiza. Si los flujos de estos precursores hacia Colombia, en este caso, se redujeran, probablemente la producción de cocaína se desplomaría. Yo me pregunto si no hay algunas maneras mejores de controlar ese flujo, porque parecería, ahora sí que, increíble que el uso de acetona, que normalmente es para quitar el esmalte de las uñas, ¿no?, se utilizara de manera tan desproporcionada en Colombia con respecto a otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo está este control de esos precursores en lo que hace a nuestra región de América? Sí, bueno, efectivamente, tenemos perfectamente identificado cuáles son los productores y estos tienen que darle un informe puntual, preciso a la JIFE de los envíos que hacen. Pero aquí hay una cuestión muy importante, Enrique, y es la distorsión de los precursores. Ya no solamente funcionan con la acetona, sino hay ya una serie de sustancias químicas que la JIFE ha ido descubriendo a lo largo del Que sirven tiempo, para el mismo que sirven propósito. con el mismo propósito, tienen la misma efectividad y que ya no están tan localizadas en esos dos países que tú mencionaste, sino ya hay otros países como China, como India, como Bangladesh, que ya también los están produciendo y que evidentemente nosotros al identificar que hay ya un comercio o un tráfico fluido, inmediatamente se acude al gobierno en cuestión, se le pide además que detenga esto. De otra manera, ¿verdad?, la empresa inclusive puede ser clausurada a través del apoyo que nosotros tenemos de las policías internacionales y sobre todo ¿Este del sería una Interpol. suerte de mercado negro de precursores? Este es más que negro disfrazado, porque van utilizando otras sustancias químicas. Por eso es muy importante que en la JIFE haya personas con formación de farmacéuticos, médicos, etcétera, Claro. etcétera. Hay que decir que los únicos, no más somos dos los de origen diplomático, político, el actual representante, el actual americano, pues no representante, estadounidense, y un servidor. El estadounidense fue zar de drogas Mel Levinsky. Él ya termina su periodo y se eligió a otro ciudadano de Estados Unidos que tomara su posesión el próximo mes de mayo. El resto de los 11 Son restantes científicos. son científicos de toda naturaleza y muy vinculados, desde luego, el trabajo de nosotros con la Organización Mundial de la Salud. Yo soy de los que hacemos la interpretación básicamente de las convenciones de la Ya. parte legal y política, y las otras personas realmente tenemos muy bien distribuido la tarea dentro de la Junta. De hecho, alguna antecesora tuya era más bien del corte mexicana, me refiero, de corte científico De también. corte científico, mi antecesora, Sí, exactamente. efectivamente, pero en general siempre han sido miembros de la comunidad científica los que han estado en la JIFE México. Siempre hemos tenido un mexicano y soy el primer caso de que vengo de la parte Diplomática. político-diplomática. En el caso de estas misiones a los países, ¿hay apertura? ¿Normalmente encuentras en las autoridades para que ustedes puedan observar literalmente lo que quieran? Se hacen voluntariamente, es decir, nosotros ¿Se pacta esto hacemos previamente? un acercamiento con el gobierno. Por ejemplo, hubo una misión que por supuesto yo no participé por ser mexicano, que se hizo en octubre del pasado aquí en México, y hemos estado haciendo realmente por presión nuestra, concretamente de un representante colombiano, un representante de nacionalidad colombiana, el estadounidense y yo, y hemos hecho una en Costa Rica, una que la encabecé yo, también la encabecé en El Salvador y Guatemala, y vamos a hacer una dentro de 15 días en Bolivia. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Van a ver
Por ejemplo, en el caso mexicano, ¿qué van a ver? ¿Las plantas de anfetaminas? No, Van a ver... la misión incluye varias cosas, entre otras cosas, no solamente es la parte punitiva, también es, por ejemplo, la parte médica. Hay acceso a, digamos, a las dosis de morfina que se necesita en los hospitales, se les está abasteciendo normalmente, tienen recursos los países para comprar. Lo que no sabemos la gente es que hay países que no tienen acceso en sus hospitales, en sus dependencias, en sus nosocomios, ¿verdad? De tener acceso a calmantes de esta naturaleza, y eso es lo que la JIFE tiene que verificar. No la tiene, entonces para tratar de ayudarles a facilitar su acceso, tienen que rendir cuentas muy puntuales, muy precisas de lo que, por ejemplo, en los hospitales se utiliza en materia de morfina. Las dosis tienen que estar perfectamente reguladas y se entrega un informe anual a la Junta de qué fue lo que se hizo con toda la morfina que se importó para propósitos médicos, bajo, desde luego, el control de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud. Hay una especie de choque a nivel mundial, si vieron ahora sí que el planeta en su conjunto en el tema de drogas de todo tipo, legales e ilegales. Pareciera que la producción de las legales más sofisticadas van de norte a sur y las ilegales van de sur a norte, ¿no es cierto? Es decir, ve uno más flujos de marihuana, de cocaína, de crack, ese tipo de cosas de sur a norte, en el caso americano es muy claro, ¿no? De los Andes hacia arriba, y las drogas lícitas de corte médico van más bien de norte a sur en los laboratorios principales que hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Lo planteo así porque parecería que la JIFE tiene una doble función o una dualidad muy, muy clara en cuanto a fiscalizar cómo fluyen unas a través de pedimentos, me imagino que es lo que va de norte a sur, y cómo van ilegalmente de sur a norte, ¿verdad? La de sur a norte creo que es una tarea muchísimo más compleja para la JIFE, porque no dejan de ser estupefacientes pues, de muchísima sofisticación y de gran peligrosidad para la salud, pero que es imposible prácticamente saber qué está pasando, pues, salvo lo que vemos pues, en los estados de resultados que presenta, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, que pues ahora sí que yo no estoy seguro hasta dónde ellos saben también con fidelidad qué es lo que está ocurriendo en ese mercado, ¿no? Sí. No se habla, y ese es un dato que quería ver si ustedes lo conocen en la JIFE, se habla, por ejemplo, de cifras de muertos, se habla de qué número de carteles hay en México operando, etcétera, pero rara vez escuchamos qué cantidad de esas drogas ilegales atraviesa el territorio nacional hacia Estados Unidos. Sí. Bueno, yo quisiera separar las dos cosas. Una, creo que es muy buena la observación que se hace con respecto al flujo de norte a sur de las drogas lícitas, que son lícitas de acuerdo con patente, la convención, digamos, ¿sí? De patente. Hay que decir que hay una muy mala distribución a nivel mundial de esas drogas. 80% más o menos están concentradas en países de alto consumo, países, industrializados. Los consumen ellos mismos, bueno, el 80%. Prácticamente lo consumen ellos mismos. Digamos, un país como México tiene una situación, digamos, mediana, dual, sí. En lo que se refiere al acceso a eso. ¿Por qué? Porque evidentemente los hospitales privados lo tienen, pero no con mucha frecuencia, ¿verdad? En hospitales, digamos, rurales encuentras ese tipo de paliativos que son fundamentales en la cura de cualquier tipo de operación o de tratamiento de cáncer o cosas de esta naturaleza, ¿no? Entonces sí es muy importante que, digamos, para la JIFE dar cuenta. Por ejemplo, en la misión en Centroamérica dimos cuenta, y así se informó, de que la disponibilidad de drogas lícitas en los hospitales, por ejemplo, era de lo más aterrador ver los hospitales de niños con cáncer en uno de estos países, ¿verdad? No lo voy a mencionar, que realmente no tenían los recursos, los dirigentes de los hospitales para poder paliar los dolores tremendos que tenían estas criaturas, digamos, en presencia de nosotros. ¿Qué hicimos? Bueno, hacer el reporte para tratar y buscar patrocinadores o ayudarles a los países, digamos, a localizar drogas lícitas más baratas en otros lugares, y esa parte es una parte, digamos,
humanitaria Muy con la que cumple la Junta. La otra, digamos, la Pero no le punitiva, pueden dar un mandato a ustedes a un laboratorio farmacéutico para que ahora distribuya. porque es un negocio. Claro, es un decir, negocio. lo que nosotros podemos hacer en todo caso es decirle al gobierno, a la secretaría, a las Hay estas alternativas, dependencias ¿no? correspondientes, a través de los médicos que colaboran con nosotros o de la Organización Mundial de la Salud, tienes otras opciones. Busca esta opción que es más barata y que está más a tu alcance. Regresamos con el embajador Montaño después de este corte. La cocaína es un alcaloide que se obtiene de la planta conocida como hoja de coca, abundante en las tierras altas de América del Sur y en algunas regiones de Asia Central. Es un estimulante del sistema nervioso e inhibidor del hambre que actúa específicamente sobre el sistema nervioso central, bloqueando la recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina, aumentando el efecto de estos neurotransmisores, causando diferentes reacciones a nivel sistémico.